Bueno, listo. Bitcoin también empezó en cero. Estamos en vivo. Bitcoin también empezó en cero, con una idea. Ahí está. Súper improvisado, por ahora como es, no hemos tampoco diagramado tanto cómo armar el stream, pero Lo que salga. lo que salga. Así que, Vos como tuvieras que definir fiat, ¿no? O sea, más allá de, justamente como decimos, ¿no? El dinero fiat, ese dinero fiduciario, afecta un montón de otras cosas que en Bitcoin lo que decimos, ¿no? Que es fiat. Porque no solamente es el dinero, pero ¿cómo definirías que algo que es fiat? autoridad ilegítima. O sea, la palabra autoridad en realidad viene de autor, ¿no? Viene de alguien que puso trabajo y otra gente de golpe lo escucha, pero porque pudo probar al mundo que lo que dice tiene valor. Y, pero a la vez también autoridad es como esta cosa de resistencia a la autoridad, de rebeldía. Tiene que ver también con imposiciones que son aleatorias de alguna forma. Entonces, a mí siempre me gustó distinguir entre lo que es autoridad legítima e ilegítima de una forma, y esto no tiene nada que ver con la ley, sino con la moral. 100%. Entonces, está bueno tal vez separarlo en esas dos vertientes. Entonces, sí, yo por ahí de más chico tuve esto de... No sé de dónde viene, de dónde sale, pero con un poco de desconfianza de la autoridad. Pero después digo, no, pará, o sea, si respeto a estas personas, por lo que respeto a muchas personas y entiendo la dinámica de autoridad que hay, entonces hay algo que no cierra. Entonces ahí fue cuando empecé a pensar en la diferencia de estas dos cosas, básicamente. ¿Cómo lo viviste? Por empezar, nadie sabe quién somos, ¿no? O sea, pero bueno, somos dos X en X, Tal cual, streameando. en X. Eh, pero ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿cómo llegaste a... ¿Había algo en vos que hacía que te hicieran ciertas preguntas? O sea, porque no es que de la nada uno de golpe cae en Bitcoin y la idea resuena tanto. Está bueno que hablaste de la autoridad, o sea, volviendo un poco a eso, yo diría que algo fiat es algo falso. O sea, el dinero fiat es dinero falso, la comida fiat es comida falsa, la educación fiat es educación falsa, en el sentido de que no es necesariamente lo que implica la palabra, ¿no? Le decimos dinero, pero en verdad es moneda, que es deuda, es lo opuesto. Tal vez le decimos algo medicina, que decimos medicina fiat, porque al fin y al cabo no es realmente una medicina, por ejemplo, ¿no? Por eso aparte, ¿no? Pero al fin y al cabo sí se traduce en lo que viene siendo la autoridad. ¿Quién dice lo que es la educación, lo que es la comida, lo que es el dinero? Y, y respondiendo a tu pregunta, yo sí de chico como que era escéptico a la autoridad. Por ejemplo, como tuve mucha libertad desde joven, por bueno, nacer en el interior y poder, digamos, hacer lo que uno quería sin tener digamos, muchos límites, en el buen sentido, no en el mal sentido, era escéptico cuando un adulto me quería, a un adulto que no sea parte de mi familia, digamos, del núcleo de las personas que yo respetaba, me quiera imponer a mí cómo yo tenía que actuar, tal vez. Eso siempre me generaba un ruido. Y el otro día estaba pensando justamente como, ¿cuándo habrá empezado todo que empecé a cuestionar o que empecé a cambiar la mentalidad o generar la mentalidad que tengo hoy en día o la forma de ver el mundo? Y algo que creo que fue como una semillita que se plantó, que es lo único que me acuerdo del colegio, fueron tres cosas en realidad. La alegoría de la caverna de Platón, que aprendí en filosofía, y después las profesoras de lengua nos ponían muchas películas. Entre ellas vi Matrix y The Truman Show en el colegio. Y con esas tres cosas como que uno ya tenía ese escepticismo, ¿no? O esa puerta a pensar que las cosas tal vez no eran como parecían, Claro. ¿no? Como que tal vez en el frente algo parece una cosa que en verdad no es tal. Entonces lleva a uno como a tener que meterse más en esa idea, que cuestionarla y ver el trasfondo, ¿no? La parte que no se puede ver con los ojos, sino que se puede ver con la mente, como el entender el porqué de esa cosa, por ejemplo. O es hasta instintivo, ¿no? Es como, no entiendo bien por qué, porque la mente es algo más procesado, tal vez como lo veo, algo más racional, pero esto no me cierra, por lo menos a mí me pasaba mucho así, no sé, 100%. necesito, algo huele mal. 100%, sí. Ah, Y a mí me gustó mucho que Luna en la charla que dio en Accelerating, ahí en Paraguay, que fue el keynote que abrió el evento, puso esta frase de la película de Matrix, cuando Neo va con Morfeo y le dice, vos estás acá porque hay algo que no sabes qué es, que no lo podés explicar,
pero que está ahí en tu mente como una astilla. Lo sentís. Exacto. O sea, sabés que está ahí, que no te cierra, pero como que no sabés ponerlo en palabras. Entonces creo que para uno llegar a meterse en todo este mundo, ¿no?, de Bitcoin y Noster, es como que en algún momento tuvo esa estrellita en la cabeza, esa cosa que le hacía sentir como que algo no era lo que parecía. Y eso fue lo que lo llevó a uno a, tal vez, no sé, investigar cierta cosa o prestarle atención a cierta cosa, tal vez, Sí, ¿no? Como, sí. capaz que viste Bitcoin, pero nunca le diste interés. Ahora cuando lo viste dijiste, a ver, ¿qué es esto? Y leíste un poco y dijiste, ah, tiene sentido. Y uno como ahí cae en la que le decimos la madriguera del conejo, ¿no? Porque es un camino que empieza y nunca termina, porque nunca llegás a entender todo. Pero cada vez te vas metiendo más y entendés que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y el fiat es eso, porque entendés el dinero fiat y después entendés cómo esa contaminación de esta moneda falsa contamina un montón de otras cosas Sí, falsas que entran en esa categoría de fiat. sí. Está interesante que sacaste las películas, porque, digo, más allá de Matrix y Truman Show, Peliculones. peliculones, claro. Y lo que es peculiar es que también sale de Hollywood, que es un lugar también cuestionable, pero es como que, no sé si es una pequeña provocación o algo, no entiendo por qué cierto material como que sale de ahí. Y me acuerdo también una película, no sé cómo es en castellano, se llama Wag the Dog, No la vi. que es sobre, básicamente, como una alegoría de la guerra en Irak, que fue un poco, fue la primera guerra, creo que fue allá por el año 90 y poco, donde se transmitió casi en vivo, ¿no? Y entonces era como un guiño hacia lo que pasó con la guerra de Irak, que fue cómo impresionamos a un montón de gente a través de la televisión en vivo, contando cosas que pasaron en la guerra, entonces cómo afectar la opinión pública, pero a través de la televisión en vivo. Y bueno, justamente de lo que trata la película es todo el trasfondo de cómo, o sea, no es exactamente esa guerra, es una guerra inventada, eh, y cómo estaba involucrado Hollywood básicamente en hacer el show de lo que se le mostraba al público, 100%. con historias fabricadas de lo que había sido como el disparador de la guerra. Bueno, o sea, hay muchas películas igualmente, pero una cosa que quería agregar acá respecto bueno, decir, bueno, uno cuando entra en la madriguera y empieza a ver cosas, uno ve cosas que tal vez se desprendan de la cuestión fiat o del dinero fiduciario y demás. Para mí la experiencia fue distinta. O sea, yo empecé a dudar de varias cosas de más chico, pero específicamente una que me marcó muy fuerte. Yo entré en la madriguera del tema de salud hace unos 13, 14 años, por un problema particular que yo tuve en ese momento. Bien ahí. Menos mal que tuviste ese problema. De alguna manera sí, fue una bendición haber tenido ese problema, porque la primera cosa que uno hace es acudir al sistema de salud, a los médicos, y también tuve como esa experiencia rara, ¿no? En decir, no, estás perfecto, no tenés nada, pero también sé que no estoy a punto de morirme, pero Algo tengo. algo siento que no está bien y necesito poder dialogar con una persona, y acá era una ¿Qué cuestión... era eso que sentías? Unos temas míos de metabolismo y demás, o sea, Ok. pero como que sentía baja energía y algo cambiaba bastante fuerte, y la cuestión es que terminé acudiendo a estos médicos y fue más una bajada de línea, ¿no? Que un diálogo. A ver, no somos un equipo donde estamos el paciente, el médico, intentando resolver un problema y ver qué ocurre, sino vos te presentás y te sentás en esa silla porque yo te voy a indicar, y esto a mí de vuelta huele a autoridad ilegítima, porque no importa cuántos años hayas estudiado y seguramente sepas mucho más que yo, pero el que está afectado soy yo, Claro. y uno es la autoridad sobre su cuerpo. Lógico. Entonces eso para mí después terminó bueno, metiéndome en madrigueras por internet, que creo que hay un buen meme que después por ahí lo vamos a compartir de esto, ¿no? Del médico del médico por un lado y del meme de la persona super based que nada, que conoce su cuerpo y que tiene la capacidad y la capacidad intelectual y las herramientas para poder descubrir un poco qué es lo que puede llegar a estar pasando. Eso me abrió un montón de caminos y de alguna forma fue algo muy importante en mi vida
que me indicó que sí, realmente si uno se pone a investigar, a leer y a tratar de entender ciertas cosas y tomar eso también con espíritu crítico, es muy interesante lo que puede, a los lugares donde puede llegar. Y bueno, después, a la larga, lo interesante es que se termina conectando con la mayoría en la que caí más tarde, o sea, realmente cuando caí en la de Bitcoin, que fue hace poco tiempo relativamente, si bien lo conocía de antes, o sea, entenderlo, ¿no? Y es, bueno, es el mismo origen, el mismo problema, ¿no? Entonces, La autoridad ilegítima. exactamente. Y bueno, y después, como decías recién, cómo todas estas cosas en definitiva están conectadas. Tal Los cual. incentivos de las industrias y demás. 100%. Y creo que algo también que ayudó a muchos, y yo me incluyo, fue lo que pasó hace 5 años, ¿no? Con esta pandemia global. Claro. Claramente eso fue como un cachetazo para muchos en decir, algo está mal, fíjate qué onda, porque no podés tomar todo esto por face value y seguir con la corriente y decir, bueno, está todo bien. No, o sea, claramente había ahí algo extraño. Y eso creo que mucha gente a partir de ese entonces se puso más escéptica, más abierta a escuchar tal vez ideas alternativas. Creo que muchos incluso llegaron a Bitcoin gracias a eso. Y bueno, de vuelta entra esta cuestión, ¿no? De esta autoridad ilegítima, que incluso tiene la soberbia de decir que tiene autoridad sobre tu cuerpo, o sea, lo más preciado que tenés y de lo que es más tuyo que cualquier otra cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que son las posesiones materiales que son externas a uno como que las alquila, ¿no? Porque al fin y al cabo, a largo plazo no son nuestras, pero lo que sí es nuestro todo el tiempo es nuestro cuerpo y nuestra mente, son las cosas más valiosas que tenemos, nuestro tiempo. Y como que otro hombre tenga la actitud, la iniciativa de decir, yo tengo poder sobre lo que vos tenés que hacer, me parece una locura. Sí, con justificaciones muy dudosas, ¿no? Sí, porque sí. es usando como la fuerza de la opinión pública y eso, y como decís, lo que pasó con el virus fue algo muy revelador. De hecho, es interesante porque yo apenas arrancó toda esa locura, algo tenía, viste, acá me decía, bueno, sí, fui al supermercado el primer día y traje y lavé todas las verduras con lavandina, pero ya la segunda dije, esto no, Está no, como raro. está raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí me metí un poquito más y es interesante porque esto no fue guiado por un grupo. No es que yo participara de algo en ese momento de mi vida. No estaba como metido en un lugar donde ya alguien habló de que esto Claro. está planificado, la pandemia y demás, que son cuestiones que salieron mucho después, ¿no? O sea, Sí. estamos hablando de febrero o marzo del 2020, apenas yo ahí ya tuve la reacción como escéptica. Pensemos bien, a ver, hay que investigar un poco acá porque hay cosas que no cuadran. Y después, bueno, el resto medio que fue historia porque sí, ahí cuando uno empieza a investigar se mete y bueno, yo la verdad que no participaba mucho en Twitter ni en ningún foro en particular, nada en ese momento, entonces como de nuevo, tal vez me empujó a empezar a mirar un poco y después, bueno, los meses siguientes por el mediado de 2020 más o menos, ya ahí mucha gente había empezado a compartir sus opiniones y bueno, sí, bueno, no estaba tan loco, ¿no? Pero qué tema, ¿no? La opinión pública, que bien decías, se ha usado durante miles de años para moldear las acciones de las masas, ¿no? Uno a través del control de la información, ¿no? Uno moldea de alguna forma los modelos mentales de los individuos, ¿no? Y eso es lo que genera que tomemos ciertas decisiones. Quedó muy claro durante este evento porque no es que tuvieron que ir y tocar la puerta de cada casa, tuvieron que generar, ¿no?, un miedo a través del miedo generalizado y la repetición constante, que son herramientas de propaganda que han usado todas las dictaduras del pasado, ¿no?, para manipular la opinión de las masas, porque ellos necesitan del consentimiento. Aunque sea un consentimiento manufacturado, requieren de un consentimiento, no pueden manipular a cada uno individualmente, tienen que manipular la opinión pública, que son las ideas del colectivo, para que nosotros mismos forcemos esta realidad, ¿no? En este caso
ese evento o cualquier otro, pero requieren de nuestro consentimiento. Y para lograr ese consentimiento tienen que controlar la información. Por eso yo creo que la guerra por la información es una de las guerras más antiguas que ha habido, ¿no? Sí, es la guerra cultural y como decís, esto no es nuevo, claramente. Claro. Lo que sí es nuevo es la forma de escalarlo. 100%. Entonces, creo que una de las primeras instancias donde pudimos ver ese tipo de acciones fue en el 2016 con la elección de Trump. Creo que, bueno, hay documentales al respecto. Ahí está lo de Cambridge Analytica. Lo de Cambridge Analytica, exacto, que fue cómo hicieron para... ya no es divulgar por televisión, sino es utilizar inteligencia de las redes sociales, donde podemos hacer un target hasta casi personalizado. Literal. Entonces, eso, claro, hoy en día con inteligencia artificial ni hablar, pero en ese momento es, bueno, tenemos un grupo que podría modificar la elección. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita ver esas personas, ese selecto grupo? Pues no eran muchos, en realidad, digamos, el objetivo de esta campaña, para poder cambiar el curso de una elección, ¿no? Y creo que algo similar pasó con Brexit, si no me equivoco. Pero bueno, son pruebas, ¿no? Tal vez haya habido algo antes, pero son como pruebas de que, bueno, esto funciona, ¿no? Se puede hacer. Y creo que lo que pasó pocos años después fue como a otra escala, con lo cual deberíamos pensar si quizás se venga otra, no sé de qué tipo. Aunque verdaderamente también esto despierta, y yo creo que el virus ha despertado, la situación de la pandemia ha despertado muchas personas, tal vez es una minoría obviamente, pero la gente también como olvida muy rápido, ¿no? Algunas cosas, entonces esa es la parte que tal cual. que necesitamos, que es un defecto de la mente humana, no sé, la Matrix, es cómo funciona la Matrix, ¿no? La Matrix. Pero... Sí, y la otra es que, ponele, yo ya había caído como ahí en investigar Bitcoin y como que tenía ya sentido. Creo que la opinión pública negativa contra los bancos ya está instaurada. Entonces, como uno entiende que hay una alternativa que dice, mira, es menos, o sea, esto es una mierda, esto no, ¿me entendés? Es como bastante obvio en un principio. Claro. Porque ya está esa percepción negativa, ¿no? Las pérdidas de tiempo, los costos. Bueno, ni que hablar que en Argentina tuvimos corralitos, la cantidad de bancos que quebraron a lo largo de la historia, que se han robado todos los depósitos. Pero... Bueno, hablando de olvidarse, ¿cómo puede ser que la gente hoy en día en Argentina siga teniendo cuentas bancarias y depositando? Es algo bastante increíble porque... Tal cual. No solo fue el evento del corralito en el año 2000 o 2001. 2001. Sino décadas, o sea, bueno, hubo varios eventos de hiperinflación, de cambio de moneda, de... 5 monedas. Ahí está. En 55 años. Todas terminadas en hiperinflación. Entonces... ¿Cómo es que la gente... A ver, estaba la defensa natural, por lo menos en la cultura argentina, de acumulo los dólares y los meto bajo el colchón, ¿no? Que es la mejor manera que por lo menos había para resguardarse de los parásitos del sistema financiero. Sí. No, tal cual. Es que lo otro que digamos, descubrí o entendí durante la pandemia fue que como el sistema financiero es un Ponzi, o sea, requiere de inyecciones cada vez más grandes de dólares, cada vez de más inflación. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Porque la moneda se crea como deuda. Entonces, si vos creás $100 como deuda, digamos que la masa monetaria es cero, ¿no? Se crea el banco, pum, y dice, bueno, a partir de ahora hay... ¿Tendrá un poco de oro o algún tipo de reserva el banco o no necesariamente? Puede decir que sí, puede decir que no. La realidad es que desde que se creó el Banco de Inglaterra en el año 1694 era papel pintado, que el gobierno forzaba por curso legal, y ya era así, o sea, imprimían una nota de deuda, bono, claro, que es lo que hace el gobierno, que era un bono. O sea, los billetes que usamos todos los días son bonos, básicamente. Es la contracara. Vos tenés el bono del gobierno, que es la deuda, lo que se compromete el gobierno a pagar, y el banco privado que crea un billete que machea ese bono. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Se crea un bono por 100 y se crea un billete por 100 para comprar ese bono. Claro. Pero ese bono genera intereses. Claro. Entonces, al año va a haber 101, digamos que la tasa es de 1%. Al año va a haber 101 de deuda. Claro. Pero va a estar el mismo billete de 100. O sea, no va a haber la moneda suficiente para pagar la deuda.
Entonces, está matemáticamente diseñado para generar quiebras. ¿Por qué? Porque no va a ser posible que todos paguen sus deudas con moneda. La única salida va a ser que ejecuten las hipotecas, o sea, que vos ponés como colateral. Claro. Pensá acá en Argentina la cantidad de gente que tenía tierras en el pasado y en tiempos de vacas flacas, ¿no? Que se requiere de acceso al crédito porque los precios de, no sé, de la carne están bajos o la leche y sacan créditos de bancos y ponen tierras como colateral. Después extraen o suprimen la cantidad de moneda en circulación y eso logra que no puedan pagar los créditos y así el banco se queda con todos los colaterales. Es como el unwind de ese proceso, Es, ¿no? es como un rack pull, digamos, como le llamamos rack pull, es tirar la alfombra, ¿no? Es como poner toda la mesa, ¡fla! Tirar la alfombra y tirar todo. Es eso a nivel economía. O sea, es deflacionario, ¿no? Pero de una forma como estrepitosa, es una forma... lo que poco pasó en el 2008, Primero lo inflan y después lo desinflan. La Gran Depresión, Estados Unidos. ¿Cómo se robaron todo el oro? Dijeron, bueno, supuestamente cada dólar estaba respaldado, 20 y 26 dólares era una onza, supuestamente. Claro. Pero arrancaron a crear mucho más dólares de lo que había, a fomentar la especulación en activos financieros, todo el mundo se hacía rico comprando acciones, entonces todos tomaban margen, tomaban margen y deuda contra los activos financieros para timbiársela en acciones. Entonces todo subía como loco, hasta que un día agarraron, ¡pum!, frenaron dar créditos, empezaron a pedir que se repaguen esos créditos, ¿y qué pasó? Que había mucho más deuda que moneda. Entonces ahí es cuando te liquidan, te ves obligado a vender tu colateral, aunque no quieras venderlo, y eso genera un efecto dominó. Exacto. Que te genera un crash deflacionario. Exacto. Y la respuesta ¿cuál es? Volver a inyectar más moneda. Pero en la Gran Depresión no lo hicieron. La masa monetaria se contrajo un 33%. No volvieron a inyectar. No volvieron a inyectar hasta 1934, claro, que se chorrearon todo el oro. Sí. Y ahí empezó el New Deal y ahí sí empezaron con planes socialistas para empezar a inyectar liquidez. Claro, pero fue el primer evento grande donde... Sí, dejaron que se limpie todo y se quedaron con todas las empresas americanas por centavos de dólar, que encima los podían crear de la nada, una empresa privada que es la Reserva Federal, o sea, una locura. Sí, claro, en definitiva las cosas... claro, el dinero es una representación del valor, pero en definitiva los activos que podemos ver en manos de quién quedaron al final, ¿no? Exacto, sí. Y de vuelta, o sea, aunque había un patrón oro, siempre hubo reserva fraccionaria. O sea, desde el tiempo de los orfebres que tenían los depósitos, como vieron que nunca se reclamaban la mayoría, sino una minoría, siempre aprovechaban a crear más. Por eso había quiebras de bancos. Claro. Pero y hubo ejemplos, hay miles. No es por defender, ¿no? Pero evidentemente que había un tema por decirlo, de usabilidad, ¿no? Porque el oro, como reserva de valor, o sea, tiene propiedades interesantes de dinero. Sí. Tiene propiedades interesantes de dinero. No las tiene, digamos, ahí podemos comparar cuáles son las mejores, pero sobrevivió milenios. Sí. Y por algo fue utilizado, ¿no? Por su escasez, básicamente, su durabilidad y su fungibilidad y todas esas propiedades que tiene el dinero. Pero creo que le faltaba algo fundamental que es ¿cómo se diga? La manera de transmitirlo, de enviarlo, ¿no? Porque... Sí, la escalabilidad. Exacto, la escalabilidad en el comercio, exactamente. Y entonces, bueno, de alguna forma, el poder utilizar bonos respaldados por ese oro, bueno, sí, hacía las cosas mucho más convenientes y eso es algo tampoco podemos dejar de decirlo porque fue... Un mal necesario. Un mal necesario, pero que luego fue explotado. Claro. El tema es que vos para tener ese mal necesario necesitas confiar. Y la confianza... no puede escalar a miles de personas. Yo puedo confiar en vos podés confiar en mí, en algún amigo mío. Claro, está el en algún famoso número de Dunbar, ¿no? Que exacto, son 150 personas. Claro, es lo que en una antigua tribu, digamos, claro, es la cantidad de personas que uno puede conocer y procesar y entender la relación que tiene de confianza con más o menos cada uno y que pueden tener además consecuencias en el mundo real. Digo, si alguien es un estafador... puede tener una consecuencia real y física de tomar ese tipo de acciones. Y así nace el oro, porque en estas comunidades vos, en realidad, uno siempre habla del trueque, ¿no? Que había trueque. Pero el crédito o la deuda, que el crédito y la deuda son uno en sí mismo, es las diferentes caras de la moneda, ¿no? Si vos ahora me prestás, vos tenés un crédito, yo tengo una deuda con vos y vos tenés un crédito de mi parte, ¿ok? Supongamos que decían que hacíamos trueque, vos me prestabas una gallina. ¿No? Yo te debo una gallina. Acá atrás, Cuando tenga otra gallina, te devolvía la gallina y se terminó. Eso era una operación de crédito. ¿Ok?
pero en el crédito hay confianza, vos tenías que confiar en mí para prestarme. Ahora, ¿qué pasaba si yo era un desconocido? Vos no me ibas a prestar. Entonces yo tenía que pagar con algo que sabías que tenía valor. En este caso, la mejor alternativa fue el oro. ¿Okay? Porque no confiábamos entre nosotros. Entonces, me dabas la gallina, yo te daba el oro y se terminó ahí. Claro. No había una continuidad de confianza y de contacto. Entonces eso es lo que lograba el oro, era eliminar la confianza. Por eso fue tan importante. Pero insertar la confianza en un sistema global y concentrarla en un solo nodo, en este caso el Banco Central, es un poder demasiado irresistible para el que está en control. Muy tentador. Porque además le roba un poquito a todos al mismo tiempo y nadie se va a dar cuenta. Se da cuenta. Y pasa, ¿no? Y pasa. Claro, son esos pruebas, justamente, son esas pruebas y aparte de la cuestión de tener acceso a la opinión pública, un feedback tan rápido, es cómo la gente está tomando. Digo, más hoy en día hay algún tipo de política que se lanza o cosas que van probando y es un termómetro muy preciso de cómo la sociedad está tomando ciertos tópicos, ¿no? Entonces, bueno, si robamos hasta allá, eso nos va a generar una contra, pero si robamos un poquito está bien, zafa. Claro. Entonces es eso, ¿no? Es perverso cómo se utiliza eso para ir avanzando y de a poco es como la analogía esta del sapo en el agua Claro. hirviendo, ¿no? No se da cuenta, se va calentando el agua. Se va calentando el agua y acá estamos, ¿no? Sí. Y Está el yo agua diría que estamos hirviendo, está el agua pero hirviendo. a la gente le gusta, ¿no? No sé si le gusta, pero es como que no entiende qué es lo que está calentando el agua, ¿me entendés? Es como, Claro, sí. todo el mundo sabe que el agua está caliente, pero es como, al no entender bien la causa, no saben exactamente qué acción tomar para salir del agua caliente. Sí. Y ahí que bueno, o sea, la cuestión de que estas dos herramientas, ¿no? El control sobre el dinero y el control sobre la información, que son dos herramientas que se han usado durante miles de años en ciclos, porque podemos ver cuestiones que han pasado en el pasado que se repiten de alguna manera, ¿viste? Esa frase que dice, la historia no se repite, pero rima. Son parecidas. Los ciclos monetarios son un ejemplo. Son siempre iguales. Todas las monedas terminan... Claro, depende su valor. evidentemente depende de la tecnología del momento, de la cultura del momento, que claramente la cultura y tecnología son básicamente cosas muy relacionadas, íntimamente relacionadas. Entonces, claro, eso es lo que lo hace rimar, en definitiva, porque, claro, la tecnología que tenemos hoy en día no es la misma, pero en realidad los principios son los mismos, ¿no? O sea... Sí, los principios tal cual, son los mismos y la naturaleza humana es la misma. O sea, manipular a un hombre hace 1000 años es lo mismo que manipularlo hoy. Pasa que vos vas a usar herramientas diferentes, el contexto va a ser diferente, Exacto. pero la naturaleza es la misma. Y qué bueno hoy poder... Yo estoy muy agradecido de vivir en este tiempo que estamos viviendo porque es como... Por primera vez tenemos un dinero que no pueden manipular, que realmente podemos ser dueños, que es deflacionario, o sea que nos incentiva a ahorrar y tener más poder adquisitivo en el futuro. Y a eso se le suma Nostr, ¿no? Una herramienta que de alguna forma este mundo de algoritmos que todo el tiempo están compitiendo por nuestra atención y tratando de manipular nuestra mente, por lo menos se dice, bueno, se plantea un camino alternativo, ¿no? Claro, exactamente. Es un poco lo que hablamos antes de opinión pública, ¿no? O sea, si tanto como decíamos el Banco Central o los bancos centrales, o sea, porque son muy pocas entidades que como que controlan básicamente la vida de la persona, el tiempo, la energía de las personas. También el tiempo, ¿no? Es más eso, importante. es... Son ladrones de tiempo. Hago un pequeño paréntesis acá, pero una vez que yo estaba explicando Bitcoin ¿a quién era? A un peluquero, creo que era. Y era, ¿cómo transmito esta idea, ¿no? Sin hacerlo muy complicada? Y es, vos cuando te vas de tu trabajo, sí, no, tengo un viaje de como de 1 hora y media hasta mi casa. Y digo, ¿pero por qué salís tan tarde, no? ¿No te vas Y bueno, porque necesito quedarme más tiempo acá porque, nada, gano más pesos. Digo, ¿pero qué haces con esos pesos? ¿Vos lo extra que ganás, te los quedás? Y me mira y se ríe. No, ¿cómo me los quedo? Pero no, o sea, ¿no los guardás abajo del colchón los pesos y te los gastás en un año? No, o sea, obviamente que no. Digo, bueno, pero fíjate que vos te estás quedando más tiempo acá para compensar por ciertas cosas. Y en definitiva, ¿para qué vuelves a tu casa? Porque quiero ver a mi hija y pasar tiempo con mi hija. Bueno, entonces el dinero
a ver, esta cosa de que el tiempo es dinero, que se dice, pero no sé si penetra tanto en las mentes, ¿no? De la gente, como realmente lo entendés. Claro, o sea, te estás quedando horas extra porque querés hacer esa pequeña diferencia, pero estás perdiendo tiempo de vida, o sea, te estás perdiendo de ver a tu hija crecer, ¿no? Y no digo que tampoco uno tenga que estar todo el día, o sea, hay que trabajar, hay que pasar, pero uno está como compensando ese pequeño robo, ¿no? En tiempo de vida. Y Sí, eso sí. es lo más escaso que tenemos. Tal O sea, cual. el tiempo Es limitado. es limitado y sobre todo es que no, tampoco podemos cuantificar hasta dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, Eso es lo más loco, pero es lo ¿no? más loco, bueno. Pero es la gracia también, como que si ya supiéramos todo, como que No, tendría bueno, gracia. evidentemente. Calculo que uno no piensa que va a vivir 300 años tampoco, ¿no? Digamos, tener Lógico, un lógico. límite, unos parámetros ahí, pero esa es la parte, es la del tiempo. Y claro, si, volviendo un poco a la cuestión de la opinión pública y las redes sociales y demás, vamos a hablar por ahí un tópico más de hoy en día, pero no son entidades centrales las que están de alguna forma manipulando esa opinión pública. Y sí. Ahora hay muchas opiniones en internet y sigue siendo un espacio bastante libre, pero los lugares donde la gente más participa, bueno, hay poderes detrás y no hay que ser un genio para darse cuenta de esto. Creo que todo el mundo sabe que cuando uno utiliza estas herramientas, digamos Twitter, Instagram, Facebook, todo este tipo de redes sociales, ya sabemos, inclusive nos damos cuenta que cambiaron. No sé, depende de quién esté viendo esto y su experiencia, pero si se sacaron a cuenta hace unos cuantos años, digamos, ¿cuántos? 6, 7, 10 años, la idea era que uno seguía a sus amigos, ponele, o tenía amistad, o seguía a gente en Twitter porque le parecía interesante lo que decía, pero era eso, veo el contenido de las personas que yo personalmente seleccioné. Claro. Y de No golpe había, no había algoritmos. de golpe, o sea, o podría haber, o sea, en términos de, bueno, si esta persona a la que está siguiendo tiene algo que tuvo más repercusión, tal vez está permanece más tiempo en batalla o está de alguna forma sí, no puesto en una línea de tiempo. ¿Bien? Pero no había un discovery, era como si yo vi algo que, ponele, yo te seguía a vos, y vi algo a vos y a dos personas más. Sí. Veía sus tweets. Pero si quería ver algo de otra persona que yo no seguía, era porque vos compartiste algo de esa persona. Entonces estaba esa red, digamos, de contactos. Pero seguía siendo porque yo lo había compartido. Está Entonces bien. era mucho más acorde Claro. a nuestras preferencias, por Exacto. decirlo así. Sí, sí, sí. Y si lo traemos a hoy en día, vemos realmente que la mayoría, por decir, sí, Twitter, Instagram, Todo. abrimos la aplicación Nos meten ahí, ta. y con suerte veo alguna cosa que puso mi amigo. Sí, sí. 3 publicidades, 40 cosas que te metieron ahí. Está. Entonces, ¿en qué caímos? Y es de nuevo, Sí, sí, sí. es el sapo en la olla. Tal cual. Y bueno, ¿cómo salimos de ahí? O sea, es un poco la pregunta fácil de hacer y difícil de responder porque bueno, hay muchas opiniones, pero por empezar es de alguna manera sacar el control de las manos de solo que algunas personas puedan decidir por nosotros Es descentralizar. y devolverlo, o sea, a nuestra, digamos, a nuestra propia soberanía también, ¿no? Porque es nosotros definir lo que queremos, la manera en que queremos conectar. O sea, ¿quién no quiere tener una cuenta de Instagram y, por ejemplo, publicar fotos de sus hijos para que la familia que vive lejos pueda verlo? O sea, ese es un poco... mucha gente, no, quiero seguir en contacto con mis amigos y bueno, de tanto en tanto ver un meme gracioso, ¿no? Pero esa es como Sí, la idea la principal. red social que nació dejó de ser tan social y pasó a ser, Sí. no sé cómo ponerlo en palabras, comercial de antemano por la cantidad Sí. de publicidad que hay, porque todos te quieren vender algo. Sí. Y Además, después, ni hablar del tema de la publicidad que es otro. y la red de control mental más que red social, Sí, porque al fin y sí, al cabo sí, es sí. todo el tiempo, si vos te fijás, todos los mensajes tienen como algún trasfondo que te quieren hacer pensar de cierta manera. Sí, inclusive diría que no es que esté necesaria, o sea, puede por momentos, y depende la red social, que esté sesgado, pero en definitiva mucho de lo que se incentiva también es división, ¿no? Entonces, Sí. Divide y triunfarás, más antiguo que... exacto, entonces hoy, o sea, digamos, teníamos el Twitter de la pandemia,
Sí. Donde estaba Jack Dorsey a la cabeza, ¿no? Claro. Y luego en un momento, claro, vino y entró Elon Musk, ¿no? Lo compró Elon Musk. Y de alguna forma es como que la red ahora refleja un poco su pensamiento, ¿no? 100%, Sus ideas. 100%. Sigue, no lo uso mucho, pero sé que sigue habiendo como de alguna forma... Bueno, hay opiniones diversas, ¿no? No creo que sea como... Pero de alguna forma hay muchos debates y cosas que son como fogoneados 100%. para que nos quedemos ahí. Y solo voy a hacer una aclaración un poco de esto que vuelve a... No es que haya como una conspiración global para hacernos miserables. Bueno, o sea, no necesariamente. Yo creo que sí la hay. Sí la hay, puede ser. Pero lo que voy es que también son por fallas tecnológicas de alguna forma. Como decíamos del dinero, ¿no? También es el hecho de que, por ejemplo, la Internet no haya tenido un dinero nativo cuando se creó, ¿no? Claro, no tenemos una identidad soberana en Internet porque si tenemos una cuenta le estamos pidiendo permiso. Che, hola, ¿puedo hacerme una cuenta en tu sitio para compartir información? Bueno, dale, ok, sí. Pero... Claro, bueno, hay unos términos y condiciones chiquitos ahí abajo. No, pero bueno, todos sabemos que hay Chiquita, gente que... chiquita, che. Abrís y una lista de un disclaimer legal que nadie lee y ahí le vendés tu alma a Elon Musk. Sí. A mí lo que más me gusta también es cuando tenés... Aceptar estas cookies, ¿no? Que eso es una cosa que también es... O sea, las cookies existieron siempre, pero hoy en día es... queremos proteger tus datos. Solo vamos a compartir tu información con estos 729 socios, ¿no? Entonces, la Internet se ha Para tu seguridad. desvirtuado. Para tu seguridad. Para tu seguridad y tu privacidad, sobre Y tu todo. experiencia de usuario. Bueno, no sé, me fui un poco por las ramas, pero Está estamos todo. yendo a todos estos problemas y... estaba hablando de qué incentivos ocurrieron para, de alguna forma, que lleguemos ahí. Bueno, a ver, no tenemos una identidad nativa de Internet ¿Dinero? y no tenemos dinero nativo de Internet, porque me imagino que tanto como uno va a la panadería y le paga al panadero y se lleva el pan, uno también paga por ciertos servicios en Internet, ¿no? 100%. Y si no hubiera fricción en el pago y fuera como algo muy natural, yo tengo mi identidad en Internet, que es mía, propia, porque Internet convengamos, es un protocolo descentralizado, ¿no? Donde bueno, funciona de una forma bastante descentralizada, aunque haya sido un poco capturado ahora. Pero al no tener identidad nativa y dinero nativo, bueno, la monetización, por decirlo de una forma, también se hace a través de una moneda que es la atención. 100%. Entonces, eso es ¿qué tienen para capturar nuestro tiempo, nuestra atención? ¿Y cómo lo monetizan de alguna forma? Con publicidad. Pues fíjate que compiten, o sea, creo que una vez fue si no me equivoco, el CEO de Netflix que dijo, nuestro objetivo es que nuestros usuarios no duerman, básicamente. Por eso, antes, viste, terminaba un capítulo y tardaba capaz que, no sé, 30 segundos hasta que arrancaba el próximo. Ahora es como, termina un capítulo, 3, 2, 1 y ¡pa! Te mete el otro, ¿no? Como así, Claro. Y bueno, uno más. Y bueno, ¿quién no se queda hasta las 5 de la mañana haciendo una Claro. maratón? Pero es que ese es un ejemplo bastante claro, pero así todas las interacciones que tenemos están de alguna forma hackeando la química de nuestro cerebro con inyecciones de dopamina para retenernos. Por eso Sí. el doom scrolling, o sea, estar scrolleando y no salir porque son shots de dopamina que hackean nuestro cerebro de alguna manera y nos mantienen ahí. Capaz que no queremos estar media hora scrolleando, pero es como, uy, se me fue media hora scrolleando. ¿Qué hice? Claro. Pero atrás hay un equipo de ingenieros que entienden la naturaleza humana a cierto punto que sí tienen un incentivo económico en hackear tu cerebro y mantenerte ahí adentro del tiempo que puedan. En el caso de Netflix, o sea, eso es un buen ejemplo porque creo que la mayoría de las personas pagan un abono por Netflix. Sí. Y... A no ser que use la cuenta de un amigo ahí, está Bueno, típico que tú siempre. usas la cuenta. Pero, claro, Sí. pero es un servicio pago. Y también vemos estos comportamientos en este tipo de plataformas. O sea, que por lo que yo sé, ¿tiene o no tiene publicidad? Yo no he visto mucha publicidad en Netflix, ¿no? Yo creo que la publicidad está implícita. O sea, como que está, ¿me entendés? Uno no la ve, no está como un anuncio que, se corta el capítulo y sale el anuncio, pero Sí. está, las marcas aparecen. Son chivos adentro de... Hay una clara agenda en Netflix, ¿no? Siempre Bueno, tiene eso- que haber ciertos personajes, ¿no? Que
Así que, bueno, Nostr viene como una respuesta a todos estos temas. Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema para que podamos tener de alguna forma soberanía y control sobre las cosas que vemos, con quién nos conectamos, si podemos enviarle un pago a un amigo o a un servicio inclusive, de una forma que no esté supervisada y controlada? Eso es un poco lo que nace, bueno, de este sistema descentralizado, ¿no? Y de nuevo, a ver, nosotros opinamos de Nostr. Hay otros intentos de sistemas de redes sociales descentralizados, cada uno con sus pros y contras, pero yo creo que personalmente lo que me ha convencido más hasta el momento es Nostr por el diseño que tiene, y porque ya hay como de alguna forma una cultura, una actividad. O sea, Nostr es muchas cosas porque significa Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, que es un término súper nerd, pero básicamente es el caso de uso principal en el que arrancó Nostr es una alternativa al microblogging, o sea, a un Twitter. ¿Bien? Claro. Y eso, bueno, porque... Ese fue el primer caso de uso, digamos. Fue el caso de uso inicial, y además mucha gente que estaba en Twitter y que inclusive había un Bitcoiners, había un Mastodon, que es otra tecnología de descentralización. Lo que hace básicamente Mastodon es que vos tenés distintos servidores, ¿no? Con tus comunidades en servidores. Okay. Pero no es interoperable, o no de una forma tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Vos te tenés que crear una cuenta con el servidor. Entonces, el administrador de ese servidor tiene el poder de censurarte. Claro. O de hacerte shadow banning, que no sé cuál es el término en castellano, pero es como minimizar tu señal o tirarte para abajo. No, sí, no es que te estoy censurando. Una censura en la sombra que no es explícita. O sea, no te dicen que te están bajando línea, pero te están bajando línea. Te están bajando el volumen. Claro, te bajan el volumen, exacto. Ahí está. Es como el capítulo ese de Black Mirror, viste, que vos ponías bloquear y nadie te escucha. Es como... ahí está. Te bloquean, pero en las redes sociales. Claro. Esa siempre fue como una alternativa, pero en realidad, en vez de crear, digamos, al gran dictador Elon Musk, o al gran dictador Jack Dorsey, o quien fuera, para el caso, o sea, que no digo necesariamente esas personas, o sea, podemos reemplazar y poner cualquier otra persona que ante esos incentivos va a tener un comportamiento similar. Y en definitiva lo que hizo Mastodon es, bueno, seguís atrapado en un servidor, podés medio interactuar con otros, pero tenés como, en vez de un gran dictador, muchos pequeños dictadores. Claro. Entonces Nostr lo que hace es... Era una alternativa mejor, pero no la definitiva. Diseñamos un sistema donde no pueden existir pequeños dictadores, tampoco. Ni un gran dictador ni pequeños dictadores. Y además, una de las primeras features que tuvo Nostr son los apps. El mejor dinero del mundo nativo del internet. Al tener esta cultura bitcoiner, que fue un poco lo que se salió de Mastodon y de Twitter, que había un bitcoinhackers.org, creo que era el Mastodon que se utilizaba en ese momento como alternativa a Twitter. Bueno, muchos migraron y siguen migrando a Nostr justamente para... Bueno, digo, porque seamos sinceros, es donde hoy en día, si sos bitcoiner, se mueve ahí. Si sos bitcoiner y no estás en Nostr, entonces no yo, sí, de hecho yo soy Nostr only. Me quiero sumar a Twitter, que quisiera probar cómo es la experiencia, porque la verdad que nunca... Yo te cuento por qué me fui de Twitter. A ver. Viste que cuando lo compró Elon decían que se terminó la censura, sí, que ahora iba a ser más libre. Sí. Elon, ¿qué onda, Elon? Escuchá. Yo ya estaba shadow baneado. O sea... Te habían bajado el volumen al mango. De los que me seguían, el menos del 1% veía mis posts para arrancar a charlar. Viste que encima te dice impressions y te dice ahí el numerito, ¿verdad? Como que... Bueno, pero decías cosas interesantes. Sí. Bueno, al menos para mí. Pero era como que hablaba solo, ¿entendés? Y un día, bueno, ya un amigo me había comentado de Nostr, me había hecho la cuenta, que esto que el otro. Esto fue en 2023. Y un día me pongo como a recorrer mi feed en Twitter, ¿viste? Como ver mi historial. Y arranco a ver que tenía un montón de interacciones con cuentas que fueron suspendidas.
Era como yo comentando un post como diciendo, no, tremendo, qué interesante esto. Y como el post decía, esta cuenta fue suspendida y no podía ver el contenido. Y esto fue después de Elon, cuando supuestamente ya se liberó porque volvió Trump, pero a los plebs nos seguían censurando. O sea, había cierta información que no querían que podamos ver. Y ese fue como mi punto de quiebre, de decir, ya está. Noster Only, borré mi cuenta de Twitter, incluso tengo un artículo ahí en Noster que dice... ¿Y dónde estamos streameando? Estamos full Bitcoin. No, hay que aprovechar el bug. Pero sí, escribí un artículo diciendo como, si alguien tiene el poder de decidir qué podés ver y qué no podés ver, de alguna forma tiene el poder de controlar tus pensamientos y eso va a terminar afectando tu comportamiento. Es un poder muy, muy grande el acceso a la información y el decidir qué podés ver y qué no podés ver. Sí. Así que ahí borré mi cuenta definitivamente. A un punto fundamental, se podría decir, de alguna forma están controlando el libre albedrío de cada uno. O sea, es eso, ¿no? Lo que esencialmente, o sea, están llegando a niveles donde no se había llegado nunca antes. Tal cual. Creo que siempre, o sea, se pudieron haber escrito libros de esto y lo otro y manipular a las personas de esa forma, pero hoy llega a un nivel donde la cantidad de horas, inclusive que pasamos, más si estamos manipulados y quieren que nos quedemos porque levantan a la superficie peleas artificiales o dramas que te hacen quedar y todos sabemos que se nos va mucho más tiempo del que en realidad queremos. No, siempre ¿por qué pasé tantas horas enganchado? Si uno lo pondría en un Excel, ¿no? Si uno pondría en un Excel, así como algunos miden su dinero, ¿no? Son muy cuidadosos, como tienen un presupuesto y dicen gasto esto, gasto otro. Imagínate que tenés un presupuesto de tiempo. Son, no sé cuántos minutos por día son. 1440. 1440 minutos por día. Y decís, no sé la gente promedio cuánto tiempo estará en el celular, pero unas 4 o 5 horas de base me animo a decir. Bueno, estamos hablando de un 20% del día. En el teléfono tenemos formas de medir. Sí, te dice el tiempo en pantalla. Ahí está. Y es realmente nuestra riqueza, nuestro tiempo, nuestro dinero espiritual, digámosle de alguna forma, que se lo estamos dando a un dispositivo que encima le estamos dando más poder sobre lo que pensamos. Claro. Es una locura. Es una locura. Admiro también la gente que decide apartarse de todo, irse al medio del campo y, no sé, dedicarse a vender gallinas. Esa es otra opción. No sé si para todo el mundo, pero por lo menos entiendo, y sobre todo para los más chiquitos, ¿no? O sea, que digo, hoy en día también realmente es el problema que muchos también vemos es esto, es cómo afectan las redes a los más pequeños. Una solución es que no tengan acceso a nada, pero eventualmente van a llegar y a dónde se van a enganchar y esto trae innumerables problemas. Bueno, también como decía, una opción es salirse completamente, súper respetable, pero podemos hacer esta ventaja que nos trajo la maravilla de Internet. O sea, Internet era una maravilla. Sí. Yo que presencié, digamos, tal vez los primeros años de Internet, o sea, era un lugar lindo. O sea, era todo creatividad, expresión, era un lugar inocente. Y se volvió un lugar hostil. Bueno, de vuelta, ¿no? Es una herramienta. Depende de cómo uno la usa, ¿no? O sea, hablamos del lugar hostil, hablamos de estos jardines sellados que le llamamos, ¿no? Algo así, como son, no sé, Facebook, Meta, que es Instagram, WhatsApp y demás. O sea, como que el Internet es esta pileta gigantota y estamos como de alguna forma usando, la mayoría de la gente está en una parte muy chica, ¿no? Sí. Como que le pegamos a Internet, pero en realidad no es Internet. Internet es una herramienta imparcial. Es una herramienta. Así como Bitcoin, el dinero en general, que puede ser usado para cosas buenas o malas, ¿no? Pero sí, es un desafío muy grande. O sea, yo creo que igual hay que tener presencia porque es una guerra por la información. Y si nosotros, que podemos ver ese trasfondo, no lo comunicamos con más personas, de alguna forma no estamos aportando nuestro grano de arena a la parte de hablar por lo menos la verdad, la parte, digamos, de compartir todas estas cosas, ¿no? Porque el campo de batalla es la mente y
o la guerra está en la mente, pero el campo de batalla son las redes sociales, donde Sí, compartimos sí, la sí, información. sí, sí, Entonces, sí. para mí sí es importante estar, aunque nos shadowbanen. Sí, acá estamos, Y en acá vivo. estamos. ¿Viste? Volvimos a Sí, Twitter, al fin y al sí, cabo. sí, sí. Bueno, pero justamente mi punto era entre los dos extremos de estar pegado a los algoritmos y de hacer un opt-out completo de irse al medio del campo, podemos tener un punto medio donde sea disfrutable la tecnología y creo que ese espíritu además vive, por lo menos en muchas conversaciones en Nostre, yo creo que vive porque hay muchos tópicos como cercanos bueno, a nuestros valores como cultura, ¿no? Que tienen que ver con el respeto a la privacidad, con la autonomía. Propiedad privada, Sí, sí, claro, valores de propiedad privada, exactamente. libertad individual. Ujú. Y inclusive me iría a cosas un poco más particulares como la gente de Daylight Computer que está, por ejemplo, creando un dispositivo porque, o sea, podemos entrar en el tema de salud también, o sea, cómo es nuestra relación con nuestra salud, cómo la mejoramos, qué tipo de cosas hacemos y todas estas preguntas que nos hacemos. Parte de nuestra interacción con los dispositivos también son las pantallas, ¿no? Y a nivel salud, ¿qué es lo que cuál es nuestra relación con la pantalla? ¿Podemos de golpe tener un dispositivo donde podemos estar, qué sé yo, al aire libre y trabajar o sea, eso me parece que es otra vertiente también que bueno, que sale mucho de la cultura bitcoiner. Sí. Por eso yo creo que no hay que ir como a un extremo, sino es una cuestión de encontrar el equilibrio Ujú. y también el propósito, Armonía, ¿no? O sea, diría. porque al fin y al cabo es esta herramienta, ¿no? Ahora, si nosotros scrolleamos sin ningún propósito, es como un desperdicio. Ahora, si, no sé, estamos interesados en cierto tema o trabajamos en cierta industria, cierto nicho, que tal vez nos sirve scrollear porque descubrimos, tal vez, no sé, otros artistas o ideas, como que están los dos lados, ¿no? Está el scrolleo que es pérdida de tiempo y está el que de alguna forma puede ser útil, puede aportar un valor. Todo está en la intención, ¿no? Como que uno no lo haga por inercia de simplemente ver una notificación y abrir y quedarse, sino que sea con una intención más allá, ¿viste? Tal vez Sí, inspirarse, descubrir ideas nuevas, ver cosas. totalmente. Yo creo que uno, de todas formas, cuando dejó de scrollear, uno siente si estuvo ahí de forma intencional o, Dios mío, ¿qué es lo que pasó en los últimos 15 minutos de mi vida? Que se me fueron así y no sé qué hice ni por qué lo hice. ¿Sabés lo que es lo más loco? Que yo te agarro scrolleando, ¿no? Y te digo, che, contame cuáles fueron los últimos 4 reels que viste. Y no retuviste nada. Mm. O sea, es como, es tanta la inyección de información que no retenemos nada. O sea, eso es como basura para la mente, básicamente. Sí, sí. Es una locura. Y aparte es demasiado, porque nunca tuvimos acceso a tanta información. O sea, y justamente, tal vez hace 1000 años era cuestión de encontrar algo para poder leer, ¿no? Sí, Eh, sí. Ahora algún papiro ahí, a ver si... Y hoy en día es, por favor, ¿cómo establezco mis defensas para filtrar y minimizar el ruido y maximizar la señal, ¿no? tal cual. Entonces eso es un poco lo que estamos trabajando en Nostra en general, todos los que estamos involucrados desarrollando cosas ahí, creo que es un poco esa la idea, es tener intencionalidad. Queremos scrollear mucho tiempo para tratar de inspirarnos y encontrar cosas interesantes para hacer las cosas que el mundo necesita, que entendemos que es esta cuestión cultural, que, a ver, evidentemente Bitcoin es un tema, es cultura, sin cultura no hay Bitcoin, entonces Tal cual. no se puede sostener. Entonces está perfecto quedarse y llevar a cabo esta cruzada, o como se quiera decir. Pero sí, a veces digo, como que puede parecer como sombrío en cierta forma, ¿no? O sea, también depende de lo que uno se enfoca, pero al mismo tiempo, el acceso a la información que tenemos hoy, yo digo que hoy la ignorancia es una decisión, porque la información está ahí, por más de que esté un poco censurada, un poco oculta, está. O sea, si uno busca información, es abundante, estamos limitados por el tiempo y la voluntad, ¿no? del tiempo que vamos a dedicar a adquirir cierta información, pero la información está y creo que eso es un regalo y una oportunidad que tenemos hoy en esta época, que creo que nuestros padres no tuvieron, nuestros abuelos tampoco, y todas las generaciones que vinieron antes que nosotros tampoco tuvieron todo ese acceso, ¿no? Y sabemos leer y podemos comprender esa información y está disponible de forma abundante, eso está buenísimo, pero bueno, como todo tiene su parte positiva y su parte negativa,
pero al fin y al cabo queda en nosotros en qué nos enfocamos y cómo las utilizamos, ¿no? Claro, bueno, justamente el tiempo, como estamos hablando antes, ¿no? El tiempo es tan finito y es cómo usamos nuestros 1440 minutos del día, de los cuales dormimos muchos de esos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y tal vez, creo que es un tema más profundo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que a uno lo llama a prestar atención a algo? O sea, es como una guerra por capturar nuestra atención de tantos lados distintos, que es por qué debería poner prioridad a Bitcoin, por decir algo. Eso, de verdad, hay muchas personas que no resuenan con Bitcoin. Y uno diría, pero ¿Por qué? ¿por qué? ¿No te importa ¿Cómo tu no te tiempo? importa? Pero claro, no hicieron la conexión. No es que sea solo la abundancia de la información o el acceso al momento correcto, sino es que no la ven. Pero tal vez porque no cuestionaron. Por eso para mí es re importante preguntar el por qué. Viste que cuando sos chiquito preguntás el porqué de todo. Y a veces como que los adultos, viste, como sos chiquito te tiran cualquiera, medio que... Para mí es re importante. Y si un niño me pregunta algo, yo voy a tratar de darle la mejor respuesta bajo mi entendimiento. Y va a ser mi entendimiento, que tal vez no sea la verdad, pero preguntarse el porqué de las cosas creo que es lo más importante. Sí, Porque sí, ahí es sí, donde meto- vamos al trasfondo y entendemos, digamos, la razón. ¿No? Y para Sí. entender Bitcoin, de alguna forma tenés que preguntarte el por qué. O sea, ¿qué es lo que está mal Sí. del sistema actual? ¿Por qué está mal? Y ahí decís, bueno, a ver, entonces Bitcoin tiene sentido porque es lo opuesto, ¿me explico? Mm. Sí, sí, es... ¿por qué no llego cada vez, ¿por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué no llego a fin de... Yo no sigo demasiado la política, pero estaba leyendo un artículo que acá en Argentina, hoy en día, o sea, un gran porcentaje de personas, no quiero mentir con los números, luego de cobrar el sueldo, a las 2 semanas se quedaron. Si no llegan a fin de mes. Chau. Entonces, está bien, por ahí los gastos fijos ya los cubrieron, pero ¿cómo puede ser que ante más productividad en el mundo y, ¿no? Tal cual. Cada vez estamos Tanta peor. tecnología, tanta productividad, tanto progreso y O la gente sea- no llega a fin de mes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso existe Bitcoin. Porque el sistema nos roba todo el tiempo. Y aunque no sea el peso, aunque usemos el dólar, de la misma forma nos roban. O sea, el dólar no es la solución a nada, al contrario. Es el mismo esquema, digamos, a otra escala, ¿no? Por eso Bitcoin, ahí está el porqué. Sí, bueno, en algún momento mencionamos los dólares debajo del colchón. Y eso fue una estrategia que más o menos funcionó durante décadas y por eso suele ser la gente más grande ¿no? que sigue como con esa técnica y ese concepto. Pero, a ver, si pusimos los dólares debajo del colchón y esperamos 10 años, ¿no? ¿Qué podemos esperar comprar después de 10 años? Menos de la mitad, mucho menos. Entonces, pero son dólares. Son Pero dólares. las cosas aumentan en dólares. Es lo mejor que hay, ¿no? O sea, porque, digo, muchos argentinos, evidentemente que de alguna forma es como que sigue de alguna forma el rechazo al peso, más allá de lo circunstancial, es como una duda, eso sí, ¿no? Existe como esa duda de, no, bueno, claramente no me voy a comprar una casa en pesos, pero es eso, como... no sé cómo funciona a nivel psicológico, pero es como el peso es tan porquería, bueno, tenemos la salvación del dólar. Y de golpe llega un punto en que es preguntarse, ¿no? ¿Es la salvación el dólar? ¿O necesitamos seguir buscando un poquito más, ¿no? Porque... Sí. Yo digo que el Bitcoin es al dólar lo que el dólar es al peso. Claro. O sea, todas las razones que tuvimos los argentinos durante los últimos 25, 30 años para salir corriendo de los pesos, los patagones o cualquier cuasi moneda que tuvimos al dólar, hoy tenemos esa misma motivación para correr al Bitcoin, porque están imprimiendo dólares como si Estados Unidos fuera Peronia y el concepto de la autocustodia, ¿no? Este término de los dólares bajo el colchón, ¿qué quiere decir? Que los tiene uno y no está confiando en un tercero, en este caso un banco, una institución que los va a resguardar, pero que sabemos que, como ya pasó, nos pueden cagar. Lo mismo con Bitcoin, y por eso es importante tener uno los Bitcoins. Las llaves, ¿no? O sea, tenerlas uno. Porque si uno lo tiene en Binance, es como tenerlo en un banco. O sea, hoy los tenés y mañana revienta el chinito y chao. Bueno, tenemos muchas instancias de Y ya ha pasado. exchanges que han reventado. Sí. Y yo espero que haya causado un efecto sustancial en
en lo que la gente entiende, pero de todas maneras, o sea, muchos todavía confían en que son entidades reguladas y todo esto, pero en definitiva es muy, muy peligroso, muy peligroso. Entonces, Sí. la analogía, sí, la buena de la analogía de los dólares bajo el colchón es eso, es Bitcoin. Yo te quería hacer una consulta, porque ¿no será que no estás viendo, o sea, la alternativa del dólar que es invertir en la bolsa? O sea, capaz que no. Hay mucha gente que lo está haciendo y que tal vez vos me hablas de Bitcoin, pero yo te digo, no, si yo quiero resguardar mi valor, es obvio que tengo una cuenta e invierto. Porque hay un montón de bonos y acciones que nada, se van para arriba y es una forma muy buena Claro. ¿no? de poder resguardar mi poder de compra. Y es que si bien, o sea, el sistema, este sistema monetario, ¿no? Que pierde valor todo el tiempo la moneda, incentiva a la gente a buscar alternativas, ¿no? Y entre esos están, bueno, los bienes raíces. Pues ya la gente entiende que el dólar pierde valor, tal vez no toma dimensión de que tanto, pero entienden. Por eso se resguardan en bienes raíces o invierten en acciones en la bolsa y demás, que es a lo que te incentiva el sistema, ¿no? Pero ¿uno quiere realmente resguardar su valor o se lo quiere timbiar? Porque la bolsa de valores también es de alguna forma especular o apostar a empresas en las cuales estás confiando en un board de directores que toman decisiones económicas, estás confiando en que van a actuar en el mejor interés de los inversores, cuando hay un gran conflicto de intereses en lo que es el mercado de valores, porque muchas empresas van a buscar la forma de pumpear sus acciones o incluso que caigan de precio porque apuestan a las subas y a las bajas y no tienen un interés en que realmente al inversor le vaya bien. Y estás confiando en el broker y estás confiando en las regulaciones del gobierno. Hay Y muchas capas. Muchas capas de confianza. De confianza y además, como un poco lo que quería llegar es los buybacks de acciones, por ejemplo. O sea, entonces Antes era ilegal eso. está súper manipulado en realidad el precio de las acciones. 100%. Y que además, si lo comparamos, por ejemplo, por decir con lo que vamos con el oro, ¿no? Tenemos que en realidad los precios en función del oro también Sí. van para abajo. Entonces, O sea, ¿qué quiere decir eso? Que capaz que hay gente que está ahí tradeando y compran y venden. Y si desde el año 2000 te compraste una monedita de oro y la tuviste guardadita ahí, la pagaste creo que en el año 2000 $200. Hoy vale 3.700, esa misma monedita. claro. Y si invertiste en el S&P o si invertiste en el Nasdaq, vas a tener menos que eso. Vas a tener capaz que 2.000 y pico. O sea, sí, tenés 10 veces más dólares. Y con el riesgo de... Pero es como, tenés más papel, pero ese papel te compra menos. O sea, en poder adquisitivo, perdiste en verdad. Eso mucha gente no lo tiene en cuenta porque siguen midiendo en esta regla, que es el billete verde, que es mentirosa. Yo digo que el dólar es un mentiroso, porque uno cree tal vez que está teniendo una rentabilidad positiva del 4, del 8, en términos nominales, ¿no? En el número. Pero cuando uno lo mide en poder de compra real, en cuántos ladrillos, en cuántas vacas, en algo tangible que puedas comprar, compra menos. Claro, no es que con la misma cantidad de oro te comprabas una casa en el 1910 que hoy. Hoy menos, o sea, la casa vale menos porque mejoró la productividad. Mejoró la productividad. ¿Quién se comió ese aumento de la productividad? La inflación. O sea, si tuviéramos una cantidad de dinero fija, el dinero nos compraría cada vez más, como pasa con Bitcoin. Alguien se está comiendo ese aumento de la productividad con inflación artificial, que la inflación es falsificación. Falsificación de... No nos confundamos, la inflación es falsificación de moneda. No es un aumento generalizado en los precios, eso es la consecuencia de la falsificación. Sí, a ver, la inflación existe hace milenios. Los romanos, digamos, Ya. fundían, o sea, Sí. nacieran monedas de plata, ¿no? Los denarios o no sé qué, cómo se llamaba la moneda en esa época. Primero tenían los que le cortaban las puntitas. Claro, y después lo fundían con níquel. Entonces Sí. la aleación esa de golpe hacía que pudieran con la misma plata sacar más monedas Exacto. a circulación. Y después que vienen los controles de precios. ¿Por qué? Porque instintivamente el mercado necesita subir los precios porque si el dinero les compra menos, los insumos son más caros. Entonces viene el gobierno con un papel y con una espada y te dice, che, tenés que bajar los precios, pero dejá de ser rentable. Entonces decís, bueno, no vendo una mierda y así colapsa Bueno, la economía. ¿Y qué pasó? ¿En qué pasó? O sea, en Roma en un momento. Es que obligaron a hacían control de precios. Entonces, ¿qué pasó? Socialismo. No era control de precios de todo, era sobre los bienes más elementales, sobre los alimentos, por ejemplo. Entonces, el panadero, que era de oficio panadero,
decidió irse a otro rubro porque ahí no había control de precios. Claro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno romano? Fue imponer que de ahora en más cada oficio tiene que ser como heredado. Si tu padre es panadero, no podés ser otra cosa que panadero. Y ahí no era joda, tipo te cortaban la cabeza de una. Entonces, esto no es un problema nuevo. No. Entonces, pero creo que una característica de Bitcoin que tal vez no mencionamos antes, que se podría ver como del dinero en realidad, es la verificabilidad. No sé si me inventé esa palabra, pero ¿no? ¿Qué tan fácil es poder verificar que es genuino? Claro. Y claro, con el oro, bueno, o sea, uno, digamos, confiaba. confía, por pero eso decía, había... se mintiaba en unidades porque todos confiaban, o sea. Pero sigue siendo un metal, el elemento 97, si no me equivoco, de la tabla de elementos. ¿Sabés cómo surge la palabra dinero sonante? Sonante, ¿cómo? Sound money. Porque, ¿cómo sabían si una moneda de oro estaba 100% de oro o estaba reducida? Ajá. Hacía un ruido diferente. La moneda de oro la tiraban y hacía un ruido que tenía menos vibración, digamos, era más seco, y la moneda que estaba diluida hacía un ruido más fuerte, porque estaba justamente diluida, y así salió el término sound money o dinero duro. Dinero sonante, perdón. Claro, mirá. Entonces así identificaban si una moneda era verdadera o falsa. No sabía. Sí. Claro, es que eso es un ejemplo de qué tan verificable, qué tan fácil es verificar el oro. A ver, que sigue siendo distribuido, sigue siendo descentralizado en el sentido de que en cualquier ciudad mediana habría una persona que podría hacerlo, ¿no? O sea, no era que dependía de una entidad central global. Porque, bueno, obviamente es un metal. Sí, un commodity en realidad. Es un commodity, exacto. Que lo puede emitir cualquiera o minar cualquiera, digamos. Exacto, es un commodity. Pero claro, en Bitcoin lo interesante es que cada nodo puede verificar la validez. Entonces ahora de golpe aumentamos muchísimo esa propiedad. Tal cual. Y por eso es tan superior, además que ni hablar de la transmisibilidad. Sí. ¿En qué quedamos con todo esto? Y yo creo que vayamos cerrando. Tuvo... ¿Qué hacer? Hay que proof of work. El primero de muchos. Vamos. Gente. Así que gracias por estar ahí. Nos pueden mandar un zap por X. Exactamente, no, por no X no se puede. Bueno. Vayan a Noster y manden sats. Ahí está. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chau, chau.